Buenas tardes con todos. Nosotros somos del grupo de shock hipovolémico y vamos a desarrollar las dos patologías psiquiátricas y las dos medidas no farmacológicas que se necesitan para este caso. Entonces, como introducción, lo esencial aquí es determinar qué es shock hipovolémico, y para esto primero tenemos como objetivo que hay que reconocer las manifestaciones y priorizar las intervenciones estabilizadoras, ya que el shock hipovolémico es una afección que altera la hemodinamia del paciente, y en base a esto nosotros hemos definido ciertas causas que tienen que ver más con la fisiopatología intrínseca que por alteraciones externas. Entonces no nos vamos a meter mucho en los mecanismos compensatorios ni tampoco en las manifestaciones clínicas, pero lo importante es entender que el shock hipovolémico se da como un fallo agudo de la hemodinamia, donde el paciente pierde una gran cantidad de sangre, y en base a este volumen perdido empiezan a tener alteraciones con la conciencia y sobre todo las alteraciones psiquiátricas que vamos a ver a continuación. Entonces, la primera patología psiquiátrica que hemos decidido colocar se llama trastorno facticio. El trastorno facticio tiene que ver mucho con el hecho de que los pacientes tienden a tener mecanismos farmacológicos, sea en conocimiento o sea en casa, de que ellos no miden las consecuencias de sus actos. Son pacientes que se extraen grandes cantidades o volúmenes de sangre a posta, utilizando jeringas, utilizando diuréticos y sobre todo también laxantes osmóticos. Y aquí viene la teoría del Sick Row, en donde se supone que el paciente toma un objetivo de vida. El objetivo de vida para ellos es ser pacientes, es ser cuidados, y es que ellos pues se ven de que prácticamente quieren pasar todo el tiempo en el ambiente hospitalario. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desarrollar estas tres características importantes, ya que ellos tienen una correlación muy fuerte con el trastorno o trastornos de personalidad limítrofe y el trastorno histriónico. Entonces, ¿qué características tienen estos pacientes? Identidad difusa, baja tolerancia al abandono y masoquismo funcional. ¿Cómo funciona esto? En la identidad difusa tenemos a un paciente crónico, en donde se supone que este paciente no sabe quién es. Por lo tanto, es un paciente que se le otorga una identidad y un propósito de vida en base a que él necesita sentirse cuidado y necesita sentirse pues como un rol de paciente, en donde prácticamente tienden a tener un cuidador, que es el médico en este caso, la enfermera, y el paciente es el que recibe la atención. Baja tolerancia al abandono. La hospitalización garantiza que alguien esté pendiente de ellos las 24 horas. Eso hace que mitiguen el miedo crónico a la soledad, y es una de las causas por las cuales ellos cometen este tipo de acciones. El masoquismo funcional, el daño físico. Entonces es como que el paciente viene y te dice: no, doctor, lo que pasa es que me duele esto o me duele aquello, y es como un paciente que no solamente se representa a sí mismo como un mecanismo de no sentirse abandonado, sino que también es un paciente que no mide la consecuencia de sus actos, y no es solamente derivado de trastornos somatoformes, sino que ellos realmente se autorizan y provocan estados hemodinámicos que pueden llegar a shock, incluso pueden hasta matarse por recibir atención. Esto se da principalmente porque en el córtex prefrontal del dorso lateral no existe un correcto control de impulsos. Por lo tanto, el paciente va a tender a autolesionarse con el objetivo de provocarse un shock. Además de que tenemos el cíngulo, sobre todo en la corteza prefrontal ventrolateral, y hay un cíngulo a nivel anterior que lo que hace es prácticamente estar acorde con la regulación emocional y la toma de decisiones. Estos pacientes no solamente no miden las consecuencias de los actos, sino que tampoco tienden a tener una planificación de ello. Por lo tanto, no se pueden autorregular y tampoco tienen autoconciencia de ellos mismos. Ya vamos a pasar por la segunda patología que tenemos, que sería el delirio por shock hipovolémico. La relación que se establece entre estos dos es que principalmente al disminuir la perfusión cerebral, principalmente van a disminuir lo que sería la circulación sanguínea, además también lo que sería la glucosa para nutrir el cerebro. Entonces, al disminuir la glucosa también va a disminuir lo que sería la producción de ATP. Esta disminución de la producción de ATP va a generar lo que sería principalmente un desequilibrio en las bombas iónicas, y esto va a generar una despolarización activa. Una vez se da esta despolarización, también vamos a tener un desequilibrio en los neurotransmisores. Principalmente vamos a tener una baja en la acetilcolina
una subida en la dopamina. ¿Ya? Una vez tenemos este desequilibrio de los neurotransmisores, esto va a causar principalmente lo que sería una alteración en la atención, una desorganización en el pensamiento y además también lo que sería principalmente alucinaciones. Pero todo esto principalmente se va a corroborar con lo que sería la reacción normal de lo que sería un choque hipovolémico, que principalmente sería la generación de una inflamación, principalmente por las interleucinas 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. El foco de todo este mecanismo que acabamos de ver principalmente se va a dar en lo que sería la corteza prefrontal, en el sistema reticular ascendente y en el sistema límbico. Ya. Y tenemos que debido por hipoperfusión sanguínea también va a tener una fase aguda, es decir, va a iniciar lentamente. Entonces, en las fases iniciales nosotros principalmente vamos a presentar lo que sería inquietud, ansiedad, también vamos a presentar lo que sería confusión e incluso podemos presentar somnolencia. Pero aunque nosotros decimos que la hipoperfusión, debería estar causadas por causas orgánicas, también tenemos los trastornos psicóticos, principalmente los dos que relacionamos sería la anorexia nerviosa, donde principalmente la restricción excesiva de ingesta de alimentos puede causar lo que sería una hipovolemia y un desequilibrio hidroelectrolítico. Y por último, la depresión mayor, que sería principalmente casi lo mismo, ya que aquí disminuimos el autocuidado y descuidamos nuestra ingesta. Ahora vamos a continuar con lo que son las medidas no farmacológicas. En primer lugar, vamos a suponer que este shock hipovolémico va a ser en causa de hemorragia. Entonces vamos a ir con el manejo. Para el control activo de la hemorragia se basa en maniobras dirigidas a detener el sangrado de forma inmediata y mecánica, además de que su objetivo es restaurar la perfusión y como tal reducir el riesgo de daño cerebral y complicaciones psiquiátricas. Vamos a iniciar con lo que es la compresión directa. Esta es la primera medida que se debe tomar en el caso de hemorragia activa y lo que se va a hacer es aplicar presión continua durante al menos y mínimo 5 minutos, ya sea con gasas, un paño limpio o una compresa. Esto básicamente va a hacer que contribuya a la formación del coágulo y como tal no se puede quitar la presión como para ver si ya paró y si se moja demasiado solo hay que ponerle otra vez y sirve para los sangrados externos. Luego, después de la compresión directa tenemos lo que es el vendaje compresivo. Este vendaje compresivo, su objetivo es mantener una presión constante y puede igual aplicarse después de que la compresión directa no haya funcionado o asimismo también que se haya estabilizado. Como su objetivo es estabilizar la herida, básicamente se va a usar las gasas y también se le usa la venda elástica y se va a aplicar presión pero sin comprometer completamente la perfusión distal. Esto básicamente va a ser muy usado para facilitar traslados y también en ambientes preoperatorios que se dirijan a la cirugía y va a prevenir el resangrado. Luego tenemos el empaquetamiento de la herida. Este método sirve como tal en heridas que ya son profundas, o sea que tienen cavidad, y lo que se va a hacer es introducir gasas en cavidades penetrantes, que es justamente donde se haya producido la herida, y se la va a mantener en compresión para tratar de controlar el sangrado. Luego tenemos el torniquete, que este torniquete como tal ya es una medida para cuando hay una hemorragia masiva, ya sean hemorragias arteriales que no se puedan controlar, también puede ser en extremidades que sean por traumatismos, tanto en los brazos como en las piernas. Ya, lo que se hace es una colocación proximal del torniquete de 5 a 8 centímetros a la herida, pero nunca se va a colocar encima de articulaciones. Lo que se busca es hacer presión hasta que haya una ausencia del pulso distal y es muy importante registrar la hora en el caso de las amputaciones. Y por último tenemos el control quirúrgico definitivo, que este como tal va a ser cuando ocurre una hemorragia interna que ya no es controlable solo con la presión o con los efectos mecánicos que uno puede ejercer. Y aquí lo que se va a buscar ya como tal con la cirugía sería la ligadura vascular, la sutura hemostática, los controles de daños y la embolización. Bueno, como segunda medida farmacológica vamos a tener la elevación de las piernas, el posicionamiento del paciente. Entonces, como sabemos, aquí vamos a tener una disminución de lo que es el torno venoso. Entonces vamos a elevar las piernas del paciente principalmente a unos 45 grados. Lo podemos hacer manualmente
ansioso, con miedo. Entonces, eso contribuye a que se active el sistema nervioso